A las 10:15 de la mañana del 17 agosto 1943, el general Flieger Adolf Galland se encontraba en un andén de la estación de tren de Rintenheath, en Prusia Oriental, observando al mariscal del Reich Hermann Göring abordar su tren de lujo. Acababan de finalizar una conferencia sobre las operaciones de cazas de la Luftwaffe. Galland debía entregar información crucial antes de la partida de Göring. Dicha información se refería a la aparición de cazas estadounidenses en el interior del espacio aéreo alemán. Ese mismo día, cazas de la Luftwaffe habían interceptado un masivo ataque de bombarderos estadounidenses con objetivo Ratisbona y Schweinfurt. El enfrentamiento siguió un patrón predecible. Los cazas alemanes esperaban en la frontera. Los cazas de escolta estadounidenses, Republic P-47 Thunderbolt, regresaron como se esperaba una vez agotado su combustible. Los bombarderos continuaron adentrándose en Alemania sin protección. Los escuadrones de la Luftwaffe atacaron. Entonces sucedió algo insólito. Aparecieron más cazas estadounidenses. No eran Thunderbolts, sino otro tipo de aeronaves. Se enfrentaron a los cazas alemanes a más de 240 kilómetros de Alemania, mucho más allá del alcance que cualquier escolta debería haber tenido. Galland había recopilado informes de comandantes de escuadrón de todo el Reich. Los cazas estadounidenses eran Lockheed P-38 Lightning, equipados con depósitos de combustible externos. Estos depósitos aumentaban considerablemente su alcance. Esto lo cambió todo. Galland se acercó a Göring en el andén de la estación de tren y le presentó sus conclusiones directamente. Los cazas estadounidenses con mayor alcance estaban penetrando profundamente en Alemania. Los comandantes de escuadrón informaron que los P-38 Lightning, equipados con depósitos de combustible externos, habían atacado sobre Schweinfurt, sobre Ratisbona y sobre objetivos que deberían haber estado fuera del alcance de la escolta. La doctrina táctica de esperar a que las escoltas regresaran ya no era viable. Göring escuchó, su rostro palideció y su voz se elevó. Declaró que los cazas estadounidenses no habían llegado tan lejos en Alemania. Los informes eran erróneos. Los cazas que Galland describía debían de ser aviones dañados que planearon hacia el este desde gran altitud tras ser alcanzados sobre Francia o Bélgica. Eran casos aislados, anomalías, no evidencia de capacidad de mayor alcance. Galland protestó y explicó el sistema de depósitos de combustible externos. Varios escuadrones habían informado de los mismos encuentros el mismo día. No se trataba de aviones dañados planeando, eran cazas en plena capacidad de combate, enfrentándose a aviones alemanes en el corazón del Reich. Göring lo interrumpió. El mariscal del Reich declaró que era físicamente imposible que los cazas estadounidenses llegaran tan tierra adentro. Le dio a Galland una orden directa. Afirmó oficialmente que los cazas estadounidenses no habían cruzado al centro de Alemania. Era una orden. Galland lo entendió de inmediato. Göring negaba la realidad. El mariscal del Reich se negaba a aceptar información que contradijera sus suposiciones. Galland respondió con lo que los testigos describieron posteriormente como una sonrisa inolvidable. Las órdenes son órdenes, señor. El tren partió. Galland lo vio alejarse. Sabía que la Luftwaffe acababa de perder la oportunidad de prepararse para una amenaza que la destruiría. Lo que sucedió después condenaría a miles de pilotos alemanes que morirían, luchando contra un enemigo cuya existencia les habían dicho que no existía. Las bajas comenzaron inmediatamente después de que Göring desestimara la advertencia de Galland. El 17 agosto 1943, el mismo día del enfrentamiento en el andén de la estación de tren, la Luftwaffe perdió entre 25 y 27 cazas durante los bombardeos de Ratisbona-Schweinfurt. Muchos cayeron ante las escoltas de largo alcance P-38, cuya imposibilidad era cuestionada por Göring. La misión doble Schweinfurt de Ratisbona demostró con exactitud lo que Galland había advertido. Los bombarderos estadounidenses penetraron profundamente en Alemania con escolta continua de cazas, superando con creces los alcances observados previamente. Los cazas alemanes que atacaron a los bombarderos fueron interceptados por las escoltas 38,
que aparecieron desde gran altitud a distancias inesperadas de Inglaterra. El intercambio fue brutal. 60 bombarderos estadounidenses fueron destruidos ese día. Pero las pérdidas de cazas alemanes y de pilotos fueron cuantiosas. La misión representó un punto de inflexión. Por primera vez, la Luftwaffe se enfrentó a formaciones de bombarderos estadounidenses, escoltadas durante toda su penetración en el espacio aéreo alemán. La suposición táctica de que las escoltas regresarían en puntos predecibles quedó desmentida. Los comandantes de cazas alemanes debían asumir que las escoltas estadounidenses podían aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, mucho más adentro de Alemania de lo que la doctrina sugería. 3 semanas después, el 6 de septiembre de 1943, otro desastroso enfrentamiento confirmó las advertencias de Gallen. Una formación de bombarderos B-17 estadounidenses atacó Stuttgart con escoltas P-38 que penetraban profundamente en el sur de Alemania. El mayor Egon Meyer, del Jägerschwadern 2, lideró la intercepción. Fue uno de los destructores de bombarderos más exitosos de Alemania, con 57 derribos. Había sido pionero en el ataque frontal contra los bombarderos pesados estadounidenses, reconociendo que los ataques frontales minimizaban la exposición al fuego defensivo. En esta misión, el escuadrón de Mayor atacó desde delante de la formación de bombarderos. Como estaba previsto, lograron impactar a varios bombarderos. Entonces, las escoltas P-38 descendieron en picado desde gran altitud. Las escoltas se habían posicionado por encima y detrás de la formación de bombarderos, esperando precisamente este momento. La formación de Mayor se dispersó. 3 cazas alemanes fueron derribados en la primera pasada. El propio Mayor escapó por poco cuando un P-38 lo persiguió. Empujó su Bf-109 en picado y superó en velocidad al caza estadounidense, más pesado, pero 5 de sus pilotos no regresaron. 3 pilotos murieron y 2 fueron capturados tras saltar en paracaídas. No se confirmó la destrucción de ningún bombardero. La misión fue un fracaso total. Para octubre de 1943, el patrón era inconfundible. Los bombarderos estadounidenses atacaban en profundidad a Alemania, con escoltas de cazas que Göring había declarado imposibles. La Luftwaffe continuó combatiendo con tácticas basadas en suposiciones demostrablemente falsas. A los pilotos se les decía que las escoltas no podían alcanzar ciertos objetivos. Planificaban sus ataques en consecuencia. Entonces aparecían las escoltas y los derribaban. El 14 de octubre de 1943, Jueves Negro, otro ataque de Schweinfurt resultó en pérdidas catastróficas para ambos bandos. Los estadounidenses perdieron 60 bombarderos. La Luftwaffe perdió 38 cazas, con pilotos muertos o heridos. El 4 de diciembre de 1943, el Hetman Wilhelm Lea del Jagdgeschwader 3 murió cerca de Dodabart, en los Países Bajos. Lema, uno de los ases más exitosos de Alemania, acumuló 130 y 1 derribos. Fue derribado en combate con P-47 Thunderbolts del 352.0 grupo de caza. Tenía 23 años. La pérdida de ases experimentados como Lema representó una merma irreparable en la efectividad de combate de la Luftwaffe. El ataque del Jueves Negro demostró tanto la fortaleza como la debilidad de la estrategia de bombardeo estadounidense. La pérdida de 60 bombarderos en un solo día representó el 9% de la fuerza atacante. 600 tripulantes murieron o fueron capturados. Tales pérdidas eran insostenibles sin escolta de cazas hasta el objetivo y de regreso. La octava Fuerza Aérea estadounidense suspendió los ataques de penetración profunda durante varias semanas, después del Jueves Negro, para recuperar fuerzas y esperar la llegada de más escoltas de largo alcance. Pero para la Luftwaffe, el ataque representó algo igualmente ominoso. A pesar de alcanzar su mayor número de derribos de bombarderos de la guerra, las pérdidas de cazas alemanes se acercaban a la par con las de los bombarderos derribados. La Luftwaffe había destruido 60 bombarderos, pero perdió 38 cazas y 42 pilotos en el proceso. Antes de la llegada de las escoltas de largo alcance, la proporción era de 3 o 4 bombarderos destruidos por cada caza perdido.
ahora se acercaba a 1:1. A ese ritmo, la Luftwaffe se vería diezmada por desgaste mucho antes de que la fuerza de bombarderos estadounidenses se viera seriamente mermada. Galland comprendía las matemáticas. En noviembre de 1943, elaboró Hilley otro informe detallado. El informe analizaba las pérdidas mensuales de cazas desde junio hasta octubre. Junio, 87 cazas perdidos. Julio, 106. Agosto, 174. Septiembre, 193. Octubre, 224. La tendencia era innegable. Las pérdidas se aceleraban. Peor aún, la proporción de pilotos experimentados con respecto a los novatos se invertía. En junio, el 60% de los pilotos de caza tenía más de 6 meses de experiencia en combate. En octubre, solo el 40% la tenía. La Luftwaffe estaba perdiendo su activo más valioso: pilotos experimentados, capaces de sobrevivir al combate y entrenar a la siguiente generación. Galland advirtió que, sin una intervención inmediata, la fuerza de cazas llegaría a un punto crítico en 6 meses. A partir de ese momento, las bajas superarían la capacidad de la academia para formar reemplazos. La fuerza de cazas entraría en una espiral descendente de la que sería imposible recuperarse. Envió el informe a Göring, al Ministerio del Aire, a cualquier miembro de la cadena de mando dispuesto a escuchar. La respuesta fue el silencio. Göring se negó a reconocer la crisis. El Ministerio del Aire emitió directivas que exigían una mejora de la moral y tácticas más agresivas. Nadie abordó el problema fundamental. Los pilotos alemanes estaban en inferioridad numérica, en producción y cada vez más superados por sus oponentes aliados mejor entrenados, que volaban caza de largo alcance superiores. Galland documentó cada baja, recopiló informes, envió resúmenes semanales a Göring y al alto mando. Describió la situación táctica con detalle. Los cazas estadounidenses de mayor alcance escoltaban a los bombarderos por todo el espacio aéreo alemán. La antigua doctrina de esperar a que las escoltas regresaran estaba obsoleta. Se necesitaban nuevas tácticas de inmediato. Era necesario aumentar la producción de cazas y ampliar el entrenamiento de pilotos. El caza a reacción Mi-262 debía entrar en servicio rápidamente a pesar de los problemas de desarrollo. Su ventaja de velocidad le permitiría penetrar las escoltas y atacar a los bombarderos. Galland no recibió respuesta de Göring. El mariscal del Reich había tomado su decisión en agosto. Los cazas estadounidenses de largo alcance no representaban una amenaza estratégica. La Luftwaffe continuaría con sus operaciones habituales. Nada cambiaría. Pero todo estaba a punto de cambiar. La situación se deterioró durante noviembre y diciembre de 1943, a medida que las capacidades de los cazas estadounidenses se expandían incluso más allá de lo que Galland había advertido. El 1 de diciembre de 1943 apareció algo nuevo sobre Alemania, que en comparación hizo que la amenaza del P-38 pareciera manejable. El North American P-51 Mustang entró en combate. El P-51 llevaba 2 años volando en diversas funciones. La Real Fuerza Aérea Británica, RAF, utilizó las primeras versiones para reconocimiento a baja altitud y ataque a tierra. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, USAF, los utilizaron en el norte de África y el Mediterráneo. Sin embargo, estos primeros Mustangs tenían motores Allison que tenían un rendimiento deficiente a gran altitud. No podían escoltar bombarderos en la estratosfera, donde se libraba la guerra aérea sobre Alemania. La inteligencia alemana conocía estos primeros Mustangs. Los analistas de la Luftwaffe habían concluido que no representaban ninguna amenaza para las operaciones de bombardeo a gran altitud. Entonces, la aviación norteamericana instaló el motor británico Rolls-Royce Merlin en el fuselaje del Mustang. El Merlin contaba con un sobrealimentador de 2 etapas que mantenía la potencia por encima de los 9.144 metros 30.000 pies. La combinación de la eficiente aerodinámica del Mustang y el rendimiento del Merlin a gran altitud creó algo extraordinario: un caza estadounidense capaz de volar tan alto como cualquier caza alemán, más rápido que la mayoría de los cazas alemanes en altitud, girar con los cazas alemanes en combate aéreo,
y con el doble de alcance que cualquier escolta anterior, equipado con 2 depósitos de combustible externos, el P-50, y uno podía volar a más de 800 metros de su base, permanecer un tiempo en combate sobre el objetivo y regresar a casa. Berlín estaba a 600 metros de Inglaterra. Todos los objetivos industriales de Alemania estaban ahora al alcance de los bombardeos diurnos escoltados. El 1 de diciembre de 1943, el 354 o Grupo de Caza realizó la primera misión de combate con un P-50 y unos 1.000 millones sobre Europa desde el aeródromo de Boxted, en Inglaterra. La unidad había recibido sus aviones solo unos días antes, tras haberse entrenado con P-39 Airbra en Estados Unidos. Muchos pilotos tenían menos de 5 horas de vuelo en el P-51 antes de su primera misión de combate, pero el avión era intuitivo y tolerante a los errores del piloto. Respondía con precisión a los controles, aceleraba rápidamente y podía mantener maniobras a alta velocidad sin perder potencia. Los pilotos estadounidenses que habían volado P-47 describían al Mustang como un caza que pesaba la mitad. El 5 de diciembre, los P-51 escoltaron bombarderos hasta Amy, en el norte de Francia. El 11 de diciembre llegaron a Emden, en la costa alemana. El 13 de diciembre de 1943 lograron un avance decisivo que cambió la guerra aérea para siempre. 55 P-51 Mustang escoltaron bombarderos B-17 hasta Kiel, a 772 kilómetros de Inglaterra y a 386 kilómetros dentro de Alemania. La misión duró 4 horas y media. Los Mustang se enfrentaron a interceptores de la Luftwaffe sobre el objetivo y derribaron 6 cazas alemanes sin sufrir bajas. Los bombarderos estadounidenses atacaron las instalaciones de construcción de U-Boot con mínima interferencia. La misión demostró que los bombarderos pesados, jejes, estadounidenses podían alcanzar cualquier objetivo en Alemania con protección de cazas. El problema de la escolta, que había afectado la campaña de bombardeo estratégico desde 1942, quedó resuelto. Galland reconoció la amenaza de inmediato. Voló a Berlín para reunirse con Göring a finales de diciembre de 1943. Presentó información de inteligencia sobre el P-51, especificaciones técnicas, datos de rendimiento e informes de combate de pilotos que habían combatido con el nuevo caza. El P-51 era más rápido que el Bf-109 y el Focke-Wulf 190 a cualquier altitud. Podía girar con los cazas alemanes. Tenía mayor alcance que cualquier escolta anterior. Con depósitos de combustible externos, podía alcanzar cualquier objetivo en Alemania. Galland recomendó medidas de emergencia. Todos los recursos disponibles debían centrarse en la producción de cazas. El programa del Mi-262 debía tener la máxima prioridad. El entrenamiento debía acelerarse a pesar de la escasez de combustible. Alemania necesitaba adaptarse de inmediato o enfrentarse a una derrota estratégica en la guerra aérea. Göring desestimó las preocupaciones. Afirmó que el P-51 era simplemente otro caza estadounidense. Los pilotos alemanes eran superiores. Las tácticas alemanas eran superiores. La Luftwaffe prevalecería gracias a su habilidad y valentía. Galland argumentó. Le mostró a Göring los informes de inteligencia. Le explicó lo que sucedería si los P-51 escoltaban bombarderos a Berlín. Göring se negó a escuchar. La reunión terminó. Galland regresó a su cuartel general, sabiendo que la Luftwaffe había sellado su propio destino. La campaña de bombardeo estratégico estadounidense se intensificó durante enero y febrero de 1944. Los P-51 Mustang aparecieron en números cada vez mayores. Escoltaron bombarderos desde Frankfurt hasta Leipzig y otros objetivos en todo el centro de Alemania. Las pérdidas de la Luftwaffe aumentaron constantemente. El 20 de febrero de 1944, los estadounidenses lanzaron la Operación Argument, conocida posteriormente como la Gran Semana. 6 días de ataques concentrados contra las fábricas de aviones alemanas. El objetivo era destruir la capacidad de producción de la Luftwaffe
y obligar a los cazas alemanes a entrar en combate, donde podrían ser aniquilados. Más de 3.500 bombarderos estadounidenses atacaron objetivos en toda Alemania, escoltados por enjambres de cazas P-38, P-47 y P-51. La Luftwaffe se volcó por completo en detener los ataques. Todos los escuadrones de cazas disponibles se lanzaron a la batalla. Ases experimentados realizaron múltiples salidas diarias. Nuevos pilotos con un entrenamiento mínimo fueron enviados al combate precipitadamente. Las bajas fueron catastróficas. Durante la Gran Semana, la Luftwaffe perdió 262 cazas destruidos y otros 180 quedaron dañados irreparablemente. Las pérdidas de pilotos fueron aún peores. Aproximadamente 100 pilotos muertos, 90 heridos y 43 desaparecidos. Entre los fallecidos se encontraban comandantes de escuadrón, jefes de vuelo y veteranos de combate con amplia experiencia, irreemplazables. El mayor Egon Meyer, superviviente del desastre del 6 de septiembre, murió el 2 de marzo de 1944, derribado por escoltas P-47 sobre Francia. Contaba con 102 derribos. Tenía 29 años. El hetman Kurt Uban, de Yagashvada, murió el 22 de febrero durante una intercepción de bombarderos sobre Brunswick. Tenía 110 derribos. Tenía 24 años. No se trataba de pilotos novatos, sino de la esencia de la aviación de combate alemana. Los hombres que entrenaban a los nuevos pilotos, los líderes que organizaban tácticas efectivas, los ases capaces de enfrentarse a múltiples enemigos y sobrevivir, morían a un ritmo que hacía imposible su reemplazo. Galland observaba las listas de bajas con creciente desesperación. Un piloto de caza necesitaba 6 meses de entrenamiento para ser mínimamente competente, 1 año para ser bueno y 2 años para ser excelente. Alemania perdía pilotos con 2, 3 o 4 años de experiencia en combate, reemplazándolos por pilotos con solo 3 meses de entrenamiento. Algunos pilotos novatos llegaban a los escuadrones de primera línea con menos de 200 horas de vuelo. Se enfrentaban a pilotos estadounidenses con entre 400 y 500 horas de entrenamiento. La diferencia de habilidad era enorme. El resultado era previsible. Los nuevos pilotos alemanes sobrevivían un promedio de 5 misiones de combate. 5 misiones después morían o resultaban heridos. La Luftwaffe se estaba destruyendo no solo por la pérdida de avión, sino por la aniquilación sistemática de su núcleo de pilotos. La crisis de entrenamiento tenía causas complejas. Alemania nunca había planeado una larga guerra de desgaste. El sistema de entrenamiento de la Luftwaffe en 1939 se había diseñado para producir un flujo constante de pilotos de reemplazo para una fuerza que lograría victorias rápidas mediante la superioridad táctica. Se suponía que los pilotos experimentados sobrevivirían para liderar a los nuevos pilotos y transmitirles sus conocimientos de combate. Se suponía que siempre habría combustible disponible para el entrenamiento. Se suponía que los aeródromos de entrenamiento estarían a salvo de ataques enemigos. Para 1944, todas estas suposiciones habían resultado falsas. Los pilotos experimentados morían más rápido de lo que podían entrenar a los reemplazos. La asignación de combustible a las escuelas de vuelo se había reducido repetidamente para priorizar las operaciones en el frente. Los cazas y bombarderos aliados atacaban los aeródromos de entrenamiento, destruyendo aviones y matando instructores. El sistema de formación que había producido excelentes pilotos en 1940 se había derrumbado, convirtiéndose en un sistema que enviaba a la muerte a pilotos apenas competentes. Galland intentó desesperadamente arreglar el sistema de entrenamiento. Solicitó un aumento en la asignación de combustible para las escuelas de vuelo. Recomendó retirar a pilotos experimentados del combate para que sirvieran como instructores. Propuso acortar los periodos operativos de los pilotos altamente capacitados para que pudieran sobrevivir y entrenar a la siguiente generación. Todas las solicitudes fueron rechazadas. Göring insistió en que todos los recursos disponibles se destinaran a las operaciones en el frente. Alemania necesitaba cazas en combate,
no en las escuelas. El Reich no podía permitirse el lujo de retirar a pilotos experimentados de la batalla para que enseñaran, cuando esos pilotos eran necesarios para defenderse de los bombardeos estadounidenses diarios. Esta lógica era superficialmente correcta, pero estratégicamente suicida. Al negarse a invertir en entrenamiento, Alemania se aseguró de que la calidad de sus pilotos disminuyera continuamente hasta que la fuerza ya no pudiera funcionar eficazmente, independientemente de la cantidad de aviones que se produjeran. Los estadounidenses comprendieron esta dinámica y la explotaron sin piedad. A principios de 1944, el general James Doolittle, quien había asumido el mando de la 8ª Fuerza Aérea en enero, modificó la doctrina de escolta de cazas. Anteriormente, los cazas estadounidenses tenían órdenes de mantenerse cerca de las formaciones de bombarderos y brindarles protección directa. Doolittle les dio libertad para perseguir agresivamente a los aviones alemanes. Se enviaban grupos de cazas por delante de las formaciones de bombarderos para buscar a los cazas de la Luftwaffe. Mientras se reagrupaban, los grupos de Mustang tenían la misión de ametrallar los aeródromos alemanes para destruir los aviones en tierra. El objetivo no era solo proteger a los bombarderos, sino aniquilar por completo a la Luftwaffe, eliminando pilotos y destruyendo aviones donde quiera que se encontraran. La nueva doctrina resultó devastadoramente efectiva. Los pilotos alemanes se enfrentaban a los cazas estadounidenses no solo sobre el objetivo, sino durante toda la misión. Al despegar de sus aeródromos, podían ser atacados durante el ascenso. Al reagruparse, podían ser interceptados por patrullas de Mustang. Al aproximarse a los bombarderos, tenían que abrirse paso a través de las pantallas de escolta. Tras el combate, al regresar a la base con aviones dañados y poco combustible, podían ser perseguidos y derribados. No existía una fase segura de las operaciones. Los cazas estadounidenses estaban por todas partes y contaban con la superioridad numérica, el rendimiento y la calidad de sus pilotos para dominar cualquier enfrentamiento. El 4 de marzo de 1944, la situación estratégica llegó a un punto sin retorno. Los bombarderos estadounidenses atacaron Berlín por primera vez con escolta completa de cazas. Más de 600 bombarderos pesados y Leipzig atacaron la capital alemana. Los escoltaban 174 P-50 y uno Mustang, que completaron el recorrido de ida y vuelta de 1.100 metros. Los Mustang combatieron a los defensores alemanes sobre el corazón del Tercer Reich. Derribaron 16 cazas de la Luftwaffe. Solo perdieron 4 aviones. Berlín, la ciudad que Hermann Göring había prometido que jamás sería bombardeada, estaba ahora al alcance de los bombardeos diurnos estadounidenses con protección total de cazas. Según se cuenta, Göring dijo en privado que cuando vio los Mustang sobre Berlín supo que la guerra estaba perdida. Pero lo dijo en privado. Públicamente siguió insistiendo en que todo estaba bajo control. La Luftwaffe seguía siendo fuerte. Los pilotos alemanes seguían siendo los mejores del mundo. Los estadounidenses acabarían quedándose sin aviones ni pilotos. Alemania ganaría. La realidad fue muy distinta. En abril de 1944, Galland se enfrentó a una crisis tan grave que presentó un informe directamente al alto mando, sin pasar por Göring. El informe, fechado el 27 de abril de 1944, describía el estado catastrófico de la fuerza de caza de la Luftwaffe. En las 10 operaciones importantes anteriores, la Luftwaffe había perdido aproximadamente 500 aviones y 400 pilotos. Durante los 4 meses previos, de enero a abril, más de 1.000 pilotos habían muerto, resultado heridos o habían sido capturados. El enemigo superaba en número a los cazas alemanes en una proporción de 6-1 en algunas operaciones y de 8-1 en otras. El nivel de entrenamiento de los pilotos de caza aliados era asombrosamente alto. La mayoría de los pilotos estadounidenses y británicos que entraban en combate tenían entre 400 y 500 horas de vuelo. Los pilotos alemanes eran enviados al combate con menos de 200 horas de vuelo.
algunos tenían menos de 150. La infraestructura de entrenamiento se había derrumbado debido a la escasez de combustible y los constantes ataques aliados a los aeródromos. Galland declaró en su informe que en ese momento habría preferido ganar un Mi-262 en combate que 5 Bf-109. El Mi-262 era el caza a reacción que Galland había defendido durante meses. Era 160 kilómetros más rápido que cualquier caza aliado. Podía atravesar las formaciones de escolta y atacar a los bombarderos sin ser interceptado. Pero Hitler había insistido en que se desarrollara como bombardero, no como caza. Se perdieron valiosos meses adaptándolo para transportar bombas, en lugar de maximizar su potencial como interceptor. Para cuando Hitler rectificó su decisión a finales de 1944 y autorizó la producción de cazas a reacción, ya era demasiado tarde para detener la sangría de la fuerza de cazas de la Luftwaffe. Las pérdidas continuaron durante la primavera y el verano de 1944. Entre enero y mayo, 2.262 pilotos de caza alemanes murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Tan solo en marzo se produjo un desgaste catastrófico. Los registros de la Luftwaffe muestran que en marzo de 1944, la fuerza de caza sufrió pérdidas extraordinarias que la diezmaron por completo. Escuadrones enteros fueron diezmados. El Jagdgeschwader 11 perdió 28 pilotos en 3 semanas. El Jagdgeschwader 3 perdió 31. Se trataba de unidades de élite con años de experiencia en combate. Estaban siendo aniquiladas por la abrumadora superioridad numérica aliada. Las cifras contaban una historia de aniquilación. Alemania podía perder 10 cazas y tener dificultades para reemplazarlos en un mes. Los estadounidenses podían perder 100 cazas y reemplazarlos en cuestión de días. Los británicos podían perder 50 bombarderos y reemplazarlos en una semana. La capacidad industrial no era equitativa. El sistema de formación de pilotos no era equitativo. La situación estratégica no era equitativa. Alemania estaba perdiendo una guerra de desgaste que nunca podría ganar. El 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron la Operación Overlord, la invasión de Normandía. La Luftwaffe debía contrarrestar la invasión con intensos ataques de cazas y bombarderos contra las playas del desembarco. La Luftwaffe 3, responsable de la defensa de Francia, disponía de 481 aviones el 5 de junio. El día D, la Luftwaffe solo logró realizar 319 salidas, mientras que los aliados realizaron 14.674. La disparidad fue tan grande que muchos soldados aliados no vieron ni un solo avión alemán durante la primera semana de la invasión. Los pilotos alemanes que intentaron atacar la flota de invasión se enfrentaron a intensas lluvias de fuego antiaéreo y enjambres de cazas aliados. Pocos sobrevivieron. La campaña de Normandía marcó el colapso definitivo de la efectividad de la Luftwaffe en el oeste. El comandante Josef Prier del Jagdgeschwader 26 fue uno de los líderes de cazas alemanes más exitosos, con 101 derribos, incluyendo 68 Spitfires, la mayor cantidad contra ese tipo de avión. En la mañana del día D, Prier y su compañero de ala, Feld Bable Hinz Bodachik, fueron los únicos pilotos alemanes que atacaron directamente las playas del desembarco, volando 2 Fowler Wolf, unos 190 desde Lille a muy baja altitud para evitar ser detectados. Ametrallaron la playa Sword y luego regresaron a su base. Sus 2 aviones constituyeron la totalidad de la respuesta de la aviación alemana a la mayor invasión anfibia de la historia. Prier declaró posteriormente que la misión fue suicida, pero necesaria para demostrar que la Luftwaffe no había abandonado por completo al ejército alemán. Sobrevivió a la guerra y murió en 1961. Las semanas posteriores al día D fueron testigo de algunos de los combates aéreos más desesperados e inútiles de toda la guerra. Las unidades de la Luftwaffe se lanzaron contra la abrumadora superioridad aérea aliada, en un intento condenado al fracaso de apoyar a las fuerzas terrestres alemanas. Las pérdidas fueron devastadoras. A finales de junio de 1944, la Luftwaffe había perdido más de 300 cazas en el frente occidental.
Las pérdidas de julio superaron las 400. Las de agosto se acercaron a las 500. La producción de aviones aumentó durante este periodo, llegando las fábricas alemanas a producir más de 1.500 cazas al mes a mediados de 1944. Sin embargo, los aviones no podían utilizarse eficazmente. No había suficiente combustible para entrenar adecuadamente a los pilotos. Faltaban pilotos experimentados para volar los nuevos aviones. Las piezas de repuesto escaseaban. Las instalaciones de mantenimiento estaban siendo bombardeadas. Incluso cuando los aviones lograban entrar en servicio, rara vez sobrevivían más de unas pocas misiones antes de ser derribados. En julio, Galland recibía informes de bajas que mostraban 50 pilotos de caza muertos o desaparecidos cada día. 50 pilotos. Las escuelas de entrenamiento de pilotos de la Luftwaffe graduaban aproximadamente 30 pilotos por semana. La aniquilación era una realidad cruda y contundente. Era imposible mantener las operaciones con semejantes tasas de bajas. La fuerza de cazas se estaba extinguiendo. Los comandantes de escuadrón informaban que los nuevos pilotos que llegaban del entrenamiento eran prácticamente indefensos en combate. Carecían de habilidades básicas de combate. No podían mantener la formación. Entraban en pánico bajo el fuego enemigo. Cometieron errores fundamentales que les costaron la vida a ellos y a sus compañeros. Un experimentado líder de escuadrón comparó la recepción de nuevos pilotos a mediados de 1944 con su ejecución. Enviar a estos pilotos sin entrenamiento previo al combate contra veteranos, pilotos de caza estadounidenses y británicos, equivalía a un asesinato. Pero no había otra opción. Alemania no contaba con una reserva de pilotos entrenados. Todos los que completaban el entrenamiento iban inmediatamente al frente y morían en cuestión de semanas. Galland intentó todo para cambiar la situación. Impulsó el aumento de la producción del avión a reacción Mi-262. Abogó por la mejora de los programas de entrenamiento, aunque la escasez de combustible imposibilitaba un entrenamiento exhaustivo. Desarrolló nuevas tácticas para atacar formaciones de bombarderos fuertemente escoltadas. Voló personalmente en misiones de combate no autorizadas para comprender a qué se enfrentaban sus pilotos y para probar nuevos enfoques. Nada funcionó. El problema fundamental no radicaba en las tácticas, el entrenamiento ni el equipo. Era la superioridad numérica. Los estadounidenses y británicos habían logrado la superioridad aérea gracias a una abrumadora ventaja numérica, respaldada por un entrenamiento superior, una mejor logística y una capacidad industrial ilimitada. Ninguna innovación táctica alemana podía superar esa realidad. Hubo pilotos que comprendieron lo que sucedía e intentaron adaptarse. El comandante Johannes Steinhoff estuvo al mando del Jagdschade 77 durante gran parte de 1944. Era un líder experimentado que llegó a alcanzar las 176 victorias. Steinhoff comprendió de inmediato que las tácticas antiguas no funcionarían contra las nuevas escoltas estadounidenses. Desarrolló estrategias agresivas. Sus escuadrones no esperaban a que las escoltas se retiraran. Atacaban inmediatamente, enfrentándose primero a las escoltas para alejarlas de los bombarderos. Era una táctica agresiva y arriesgada. Obtuvo cierto éxito, pero el costo fue enorme. Las tácticas de Steinhoff funcionaron en el sentido de que su unidad derribó más aviones enemigos que el promedio. Pero sus pérdidas también fueron superiores al promedio. Por cada 2 aviones enemigos destruidos, el Jagdschade 77 perdía casi 2 cazas. A ese ritmo, ninguna unidad podía mantener operaciones durante más de unos pocos meses. Los mejores pilotos alemanes morían. Los comandantes más innovadores caían en combate. El conocimiento táctico acumulado durante años de lucha se perdía, y no quedaba nadie con la experiencia suficiente para reemplazarlo. El propio Galland experimentó la futilidad en carne propia durante una misión no autorizada en la primavera de 1944. Voló un Fowler Wolf 190 sobre Magnaberg. Deseoso de ver desde la cabina a qué se enfrentaban sus pilotos, en lugar de a través de informes, encontró una enorme formación de bombarderos
escoltada por al menos 50 cazas. La escolta consistía principalmente en P-50 y 1 Mustangs que volaban en formaciones dispersas por encima y al lado de los bombarderos. Galland divisó un bombardero en el borde de la formación y se lanzó al ataque. Justo cuando comenzaba a posicionarse para disparar, unas estelas pasaron zumbando junto a su cabina. 4 Mustangs se habían abalanzado sobre él desde arriba. Frenó bruscamente y se lanzó en picado. Los Mustangs lo siguieron. Galland empleó una táctica que había utilizado al principio de la guerra. Disparó sus ametralladoras hacia adelante, creando columnas de humo que se desplazaban hacia los cazas perseguidores, dando la ilusión de que disparaban desde atrás. Los Mustangs iniciaron un viraje ascendente. Galland aprovechó la oportunidad para alejarse en picado y escapar a gran velocidad. Regresó a la base sin disparar un solo tiro a los bombarderos. Estuvo en posición de ataque menos de 5 segundos antes de ser interceptado por las escoltas. Comprendió de inmediato por qué sus pilotos estaban fracasando. Las escoltas estadounidenses estaban por todas partes, eran agresivas, hábiles y superaban en número a los cazas alemanes por márgenes que hacían imposible el éxito. Para el otoño de 1944, la fuerza de caza de la Luftwaffe existía principalmente sobre el papel. Había escuadrones registrados en organigramas. Había pilotos. Se estaban fabricando aviones, pero no existía una fuerza de caza cohesionada capaz de defender el espacio aéreo alemán. La escasez de combustible dejaba en tierra unidades enteras durante días. Los nuevos pilotos se estrellaban durante el entrenamiento por falta de horas de vuelo. Los aviones permanecían en los aeródromos sin repuestos para reparaciones. Cuando los escuadrones lograban lanzar misiones, se enfrentaban a una superioridad numérica abrumadora de cazas y bombarderos aliados. El 2 de noviembre de 1944, Galland envió 500 cazas contra 975 bombarderos estadounidenses que atacaban plantas petrolíferas, escoltados por 800 cazas. 600 de ellos, P-50 y 1 Mustang. Los estadounidenses derribaron 98 cazas alemanes, matando a 78 pilotos. Perdieron solo 50 aviones en total, 30 de ellos por fuego antiaéreo. Alemania ya no podía permitirse tales pérdidas. Hitler y Göring estaban furiosos. Con la ofensiva de las Ardennes planeada para diciembre, Hitler ordenó a Galland que preparara sus reservas de cazas para apoyar el ataque terrestre, en lugar de defender el Reich. Alas de cazas de élite que habían combatido durante años, ahora se movilizarían para apoyar una ofensiva terrestre, sin ninguna posibilidad de éxito. Galland sabía que su planificado Großerschlag, gran golpe contra las formaciones de bombarderos estadounidenses, había fracasado. En enero de 1945, Galland fue relevado de su mando como general de Jagdflieger el 13 de enero. Göring culpó a Galland de los fracasos de la Luftwaffe, las constantes quejas, los informes derrotistas y las críticas al liderazgo. Göring les dijo a sus oficiales que Galland había minado la moral y no había logrado inspirar a sus pilotos para alcanzar la victoria mediante la fuerza de voluntad y la determinación. El alivio llegó tras la llamada revuelta de los pilotos de caza, cuando varios altos mandos de caza se reunieron con Göring para expresarle su descontento con la conducción de la guerra aérea. Galland fue acusado de orquestar la reunión para socavar la autoridad de Göring. Fue puesto bajo arresto domiciliario en su pabellón de caza. Se enfrentaba a un posible consejo de guerra, incluso a la ejecución. Las SS y la Gestapo abrieron expedientes sobre él. Heinrich Himmler intentó juzgarlo por traición, pero Hitler intervino. El Führer conocía la reputación de Galland como hábil piloto de combate y líder respetado. Hitler también reconoció que someter a consejo de guerra al as de la aviación más famoso de Alemania sería un desastre propagandístico. Hitler permitió a Galland regresar al servicio activo con una condición: que formara y comandara la Jagdbahn 44. Una unidad de élite de cazas a reacción equipada con aviones Mi-262. La unidad estaría compuesta por los mejores pilotos de caza supervivientes de Alemania. Galland aceptó de inmediato. Reunió a 10 condecorados con la Cruz de Caballero, ases experimentados que habían sobrevivido a años de combate.
Entre ellos se encontraban Johannes Steinhoff con 176 derribos, Gard Barkhorn con 301 y Hindsbar con 220. Estos fueron algunos de los pilotos de caza más exitosos de la historia. Recibieron reactores Mi-262 a finales de febrero y marzo de 1945. El Mi-262 era todo lo que Galland había prometido. Los aviones eran magníficos, alcanzaban una velocidad máxima de 870 kilómetros, 160 kilómetros, más rápido que cualquier caza aliado. Contaban con 4 cañones de 30 milímetros con una potencia de fuego devastadora. Podían alcanzar los 9.144 metros de altitud en 7 minutos. Los motores a reacción le proporcionaban una aceleración inigualable para los cazas con motor de pistón. En combate, el Mi-262 podía elegir cuándo atacar y cuándo retirarse. Los cazas aliados no podían alcanzarlo ni en vuelo ni velado, ni en picado. La única forma de derribar un Mi-262 era interceptarlo durante el despegue o el aterrizaje, cuando volaba lento y era vulnerable, o dañarlo gravemente en un ataque frontal hasta el punto de que el piloto no pudiera controlarlo. Los pilotos de caza aliados aprendieron rápidamente a patrullar cerca de las bases conocidas de los Mi-262 y a atacar a los reactores cuando volaban bajo y lento. Esto dio lugar a feroces batallas alrededor de los aeródromos alemanes de reactores, donde los cazas aliados intentaban interceptarlo en sus momentos de mayor vulnerabilidad, mientras que los cazas alemanes convencionales intentaban protegerlos. Galland realizó su primera misión de combate en el Mi-262 el 31 de marzo de 1945, volando desde el aeródromo de Münchenre. Interceptó una formación de bombarderos estadounidenses cerca de Newburgh. Derribó un B-26 Marauder con una ráfaga corta de sus cañones de 30 milímetros. El bombardero se desintegró bajo la intensa potencia de fuego. Durante las siguientes 4 semanas, Galland sumó 6 derribos más, todos bombarderos pesados. Su escuadrón, Jacques Vavant 44, destruyó 45 bombarderos y cazas aliados entre marzo y abril de 1945. Pero esto no cambió el resultado de la guerra. Alemania se desmoronaba por todos lados. Las fuerzas soviéticas combatían en las calles de Berlín. Las fuerzas británicas y estadounidenses habían cruzado el Rin y avanzaban rápidamente por Alemania Occidental. Las ciudades alemanas estaban en ruinas tras años de bombardeos estratégicos. El suministro de combustible prácticamente se había agotado. La producción de gasolina de aviación se había desplomado tras el bombardeo aliado de las plantas de combustible sintético. Incluso las unidades de élite de reactores permanecían en tierra durante días por falta de combustible. El Jacques Verban 44 realizó su última misión de combate el 26 de abril de 1945. Galland lideró 12 Mi-262 desde Münchenre para interceptar bombarderos estadounidenses. Aproximadamente a las 15 horas, mientras atacaba una formación de bombarderos al sur de Múnich, el avión de Galland fue alcanzado por el fuego de un P-47 Thunderbolt pilotado por el teniente James Finnegan del 56.0 grupo de caza. El ataque del P-47 se produjo en un momento de vulnerabilidad, cuando Galland estaba concentrado en preparar un disparo contra un bombardero. Oyó y sintió los impactos. Los proyectiles de calibre .50 atravesaron la cabina y el panel de instrumentos. Ambos motores fueron alcanzados. Fragmentos de metal del panel de instrumentos le golpearon la rodilla derecha. Sintió un fuerte golpe contra la rótula. La aeronave estaba gravemente dañada, pero aún podía volar. Galland interrumpió el ataque y se alejó en picado de la zona de combate. Condujo con cuidado el maltrecho Mi-262 de vuelta hacia Münchenre. Ambos motores a reacción funcionaban con dificultad y perdían potencia. El panel de instrumentos estaba destruido. Voló guiándose por el tacto y los puntos de referencia. A baja altitud, con la aeronave apenas controlable, logró realizar un aterrizaje forzoso cerca del aeródromo. Las radiografías posteriores mostraron 2 fragmentos de metal incrustados en su rótula. La lesión no era mortal, pero sí lo suficientemente grave como para impedirle seguir volando. Fue relevado del mando debido a sus heridas.
Johannes Steinhoff tomó el mando del Jagdband 44. 8 días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa terminó. La misión del 26 de abril fue notable por otro motivo. Representó quizá la última vez que un AES de la aviación alemana de renombre voló en combate. Su balance final fue de 104 victorias, todas contra aviones aliados occidentales. Había volado 705 misiones de combate durante los 6 años de guerra. Fue derribado 4 veces y sobrevivió en todas ellas. Comandó la fuerza de cazas de la Luftwaffe durante su periodo más crítico. Intentó desesperadamente reformar un sistema que estaba fundamentalmente roto y fracasó no por falta de habilidad, esfuerzo, sino porque la situación estratégica era imposible de ganar y la cúpula se negaba a aceptar la realidad. En 1979, 34 años después de la guerra, Gallant conoció a James Finnegan en una reunión de la Asociación de la Fuerza Aérea en San Francisco. Un estudiante de posgrado había cotejado el informe de combate de Finnegan con los registros alemanes y organizó el encuentro. Los dos hombres hablaron durante horas sobre el combate. Finnegan describió cómo vio al Mi-260 y dos lanzar un ataque contra los bombarderos y cómo posicionó su P-47 para disparar. Gallant describió cómo sintió los impactos y luchó por mantener el avión dañado en el aire el tiempo suficiente para alcanzar territorio amigo. Discutieron sobre la aeronave, las tácticas y la experiencia del combate. Existía un respeto mutuo entre ellos. Ambos habían sido pilotos militares profesionales que cumplían con su deber en una guerra terrible. El encuentro fue filmado y posteriormente se convirtió en un importante documento histórico, una de las raras ocasiones en que un piloto y el hombre que lo derribó se reunieron décadas después para discutir el combate en detalle. Adolf Galland sobrevivió a la guerra, fue capturado por las fuerzas aliadas y permaneció prisionero hasta 1947. Tras su liberación, trabajó como asesor militar de la Fuerza Aérea Argentina durante 6 años. Regresó a Alemania en 1955 y trabajó como consultor aeroespacial. Publicó su autobiografía, la primera y última, en 1954. El libro detallaba sus experiencias como general Dick Fleer y sus conflictos con Göring y Hitler sobre estrategia aérea. Se convirtió en una de las fuentes primarias más importantes sobre las operaciones de la Luftwaffe. Galland vivió hasta 1996 y falleció a los 83 años. A lo largo de su vida, en entrevistas, los historiadores le preguntaron sobre el punto de inflexión de la guerra aérea. ¿Cuándo supo que Alemania perdería? Galland siempre señaló agosto de 1943, en el momento en que intentó advertir a Göring sobre la penetración de los cazas estadounidenses de largo alcance. En Alemania, supo que la Luftwaffe se enfrentaba a una amenaza insuperable si el mando se negaba a adaptarse. Había presentado pruebas. Había recomendado una acción inmediata, y Göring le había ordenado que tal amenaza no existía. Esa decisión, argumentó Galland años después, le costó a Alemania toda posibilidad de mantener la superioridad aérea. Si la Luftwaffe se hubiera adaptado en agosto de 1943, cuando aparecieron los P-38 con tanques de combustible externos, tal vez se podrían haber obtenido resultados diferentes. Tal vez se podrían haber destinado más recursos a la producción de cazas a reacción antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez se podrían haber ampliado los programas de entrenamiento antes de que la escasez de combustible lo hiciera imposible. Quizás se podrían haber desarrollado tácticas para contrarrestar la superioridad numérica de los cazas aliados antes de que el cuerpo de pilotos fuera diezmado. Pero Göring se negó a reconocer la amenaza, la calificó de imposible, ordenó a Galland que dejara de informar sobre dicha información, y cuando la crisis se hizo innegable, ya era demasiado tarde. La fuerza de caza de la Luftwaffe había sido aniquilada. Miles de pilotos muertos, los líderes más experimentados, fallecidos. El sistema de entrenamiento se derrumbó. Alemania perdió la superioridad aérea sobre su propio territorio y jamás la recuperó. La campaña de bombardeos estratégicos continuó sin oposición durante 1945.
Las ciudades alemanas ardieron. Las fábricas fueron destruidas. Las redes de transporte colapsaron. La producción de petróleo cayó a niveles que dejaron en tierra unidades aéreas enteras. La guerra se volvió imposible de ganar, no porque Alemania careciera de valor o habilidad, sino porque había perdido el control de su propio espacio aéreo. Y todo se remontaba a agosto de 1943, cuando un general intentó advertir a su comandante sobre una amenaza, que fue desestimada con una orden que negaba la realidad. Galland nunca recibió reconocimiento oficial por sus advertencias, ningún elogio, ningún reconocimiento de que hubiera estado en lo cierto. Los registros oficiales de la Luftwaffe atribuyeron el colapso de la fuerza de cazas a la abrumadora superioridad numérica aliada y a la insuficiencia de recursos alemanes. El nombre de Galland figuraba en los informes como el oficial responsable de las operaciones de caza durante el período de declive. No se mencionó que hubiera predicho la crisis. No se mencionó que hubiera recomendado soluciones meses antes de que se volvieran imprescindibles. No se mencionó que hubiera sido ignorado por los mandos, que preferían suposiciones cómodas a hechos incómodos. Tras la guerra, los historiadores militares que investigaban a los miembros de la Luftwaffe encontraron amplia documentación sobre el enfrentamiento de Galland con Göring en agosto de 1943. Encontraron el intercambio en el andén de la estación registrado en múltiples fuentes, incluidas las memorias de Albert Speer, quien presenció parte de la conversación. Encontraron los informes de inteligencia de Galland sobre los cazas estadounidenses de largo alcance. Encontraron las respuestas desdeñosas de Göring y su orden, afirmando que no existía tal amenaza. Encontraron informes de combate posteriores que demostraban que los cazas estadounidenses estaban penetrando profundamente en Alemania, tal como Galland había advertido. Los historiadores entrevistaron a pilotos supervivientes de la Luftwaffe. Casi todos confirmaron experiencias similares. Les habían dicho repetidamente que los cazas estadounidenses no podían alcanzar ciertas distancias dentro de Alemania. Les ordenaron esperar a que las escoltas regresaran antes de atacar a los bombarderos. Les aseguraron que las pérdidas eran temporales y que mejorarían. Las pérdidas nunca mejoraron. Empeoraron mes a mes hasta que la Luftwaffe prácticamente dejó de existir como fuerza de combate efectiva. Los analistas militares concluyeron que la negativa de Göring a aceptar la información de inteligencia de Galland, agosto de 1943, fue uno de los fallos de mando más trascendentales de toda la guerra. Al negar la realidad, Göring se aseguró de que la Luftwaffe no estuviera preparada para la amenaza, que finalmente la destruyó. Si Alemania hubiera tomado en serio las advertencias de Galland, el resultado de la guerra aérea quizá no habría cambiado drásticamente. Los aliados contaban con una abrumadora superioridad industrial y numérica, independientemente de las adaptaciones tácticas alemanas, pero la guerra podría haber sido más larga y costosa para ellos. Quizás Alemania habría tenido meses adicionales para desarrollar contramedidas. Quizá las bajas de las tripulaciones aéreas aliadas habrían sido significativamente mayores. Quizás el liderazgo aliado habría realizado cálculos estratégicos diferentes y las pérdidas de bombarderos hubieran seguido siendo prohibitivas incluso con escolta de cazas. Pero ninguna de esas posibilidades se exploró, porque Göring desestimó la advertencia y ordenó a su comandante de cazas que dejara de hacer tales informes. Consecuencias de esa desestimación marcaron todo lo que sucedió después. Así es como se manifiestan los fallos de mando en la guerra, no a través de traiciones dramáticas o incompetencia manifiesta, sino a través de la negativa a aceptar información incómoda, al descartar la evidencia que contradice las suposiciones existentes, al castigar a los subordinados que informan sobre problemas en lugar de abordarlos ellos mismos, al dar órdenes que niegan la realidad, en lugar de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Adolf Galland intentó advertir a sus superiores, presentó hechos, recomendó soluciones, fue ignorado, y miles de pilotos alemanes murieron como resultado, luchando contra un enemigo que les había dicho que no existía hasta que fue demasiado tarde para preparar una defensa efectiva. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, por favor,
Dedica un momento a darle a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto de estas historias desconocidas. Cada una importa, cada una merece ser recordada, y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde nos ves. Nuestra comunidad se extiende desde Texas hasta Tasmania, desde veteranos hasta aficionados a la historia. Todos forman parte de algo especial.